historia de México es la historia de la tensión permanente entre el impulso centralista y el federalista. En las últimas décadas, México ha buscado construir un federalismo que equilibre al gobierno federal y las entidades federativas y que haga más eficiente el uso de los recursos públicos. El federalismo mexicano no ha logrado, sin embargo, consolidarse. Eso se debe a que cada nuevo gobierno actualiza la tentación de implementar prácticas centralistas, aunado a la incompetencia de los gobiernos locales para cumplir eficazmente con sus tareas. La importancia del Pacto Federal es innegable. Contribuye a la colaboración entre los tres niveles de gobierno e impulsa mecanismos de transparencia, rendición de cuentas y estabilidad de las finanzas públicas. En Coparmex siempre hemos pugnado por un federalismo pleno, a partir de la adecuada división de competencias, la transferencia de facultades y la asignación eficiente de recursos que permitan una coordinación efectiva entre los tres niveles de gobierno. Hoy debemos llamar la atención sobre la imposición por parte del actual gobierno federal de un modelo neocentralista que pone en riesgo los avances en materia de federalismo que se han alcanzado en las últimas décadas. Un modelo que privilegia la concentración del poder en menoscabo de la participación democrática. Un siglo después, aún no hemos logrado consolidar un modelo federalista pleno. A lo largo de este tiempo, muchos juristas se refirieron a las facultades exclusivas y concurrentes para deslindar lo federal, lo estatal. Sin embargo, en la práctica, la preponderancia de lo federal ha sido contundente. Lo que sí se propició fueron estructuras burocráticas paralelas. A los muchos problemas que enfrenta el México de hoy, debemos sumar el modelo neocentralista que desde la administración actual se intenta imponer. Esto ha despertado en nosotros una enorme preocupación, ya que pone en riesgo los avances en materia de federalismo que se alcanzaron en las últimas décadas. Una muestra de este modelo la encontramos en el paquete económico de 2020 y en el nombramiento y ejercicio de los llamados superdelegados, que comprometen la soberanía, la libertad y el pleno desarrollo de las entidades federativas. Frente al nuevo modelo neocentralista, espejo de la concentración del poder característica del presidencialismo de nuevo cuño, debemos impulsar el federalismo. A nadie conviene la concentración del poder, ya que multiplica las posibilidades de que se cometan errores. Menos aún la concentración en el centro en menoscabo de las facultades de los estados. El federalismo como freno al neocentralismo. Los retos que tiene el federalismo son varios. Ayudar a reducir las desigualdades regionales entre los estados del norte y el Bajío y los del sur y el sureste del país. Para ejemplificar, solo basta observar algunas cifras. Pobreza. De acuerdo con la última medición de pobreza extrema a nivel estatal en 2018, en México conviven entidades como Nuevo León con 1% de pobreza extrema, con otras como el estado de Chiapas con 30% de su población viviendo en dicha condición. Crecimiento económico. Por un lado, hay 7 estados que han crecido en promedio 4% en los últimos 5 años y por el otro hay 3 estados, Campeche, Tabasco y Chiapas, que han decrecido en el mismo periodo. Estructura del mercado laboral. Las condiciones laborales en los estados son muy distintas e inciden en las decisiones de inversión. En Baja California Sur, casi 2 de cada 3 mujeres participan en el mercado laboral, mientras que en Chiapas solo 1 de cada 3 lo hace. En cuanto a la productividad laboral, en la Ciudad de México se produce 5 veces más que en Chiapas por 1 hora de trabajo. Reducir la dependencia fiscal de los estados con la federación. El proceso de federalización en México en materia fiscal tiene un serio problema de diseño. En los últimos 25 años, los estados han ido teniendo mayores potestades para decidir cómo utilizar los recursos, pero no la obligación de recaudarlo. La creciente dependencia que tienen los ingresos de los estados del gasto federalizado ha generado incentivos perversos.
los estados incurren en proyectos de gasto poco productivo y han incrementado los riesgos de sostenibilidad de las finanzas públicas estatales. En el México del siglo XXI se requiere de la mejor versión de nuestro federalismo, con entidades fuertes en recursos y en facultades. Un gobierno federal que articule los esfuerzos en favor del país. Tenemos que preservar la coordinación fiscal como instrumento clave para fortalecer nuestro federalismo, promover el crecimiento y asegurar el desarrollo a largo plazo. Si queremos transformar a México, debemos crear capacidades institucionales en las entidades para facilitar la inversión física y detonar el desarrollo de largo plazo. Igualmente, los estados deben de aprovechar sus capacidades recaudatorias para ayudar a combatir la informalidad de la economía. Estamos convencidos que con un renovado federalismo sí es posible fortalecer al Pacto Federal y con ello potenciar el desarrollo de México. Consideramos que es tiempo de reflexionar en una reforma de gran calado que involucre cambios a nuestra constitución política. El derecho puede ser un instrumento de cambio, pero si los órganos encargados de elaborarlo no perciben con oportunidad las necesidades de su tiempo, el derecho puede convertirse en un obstáculo del cambio. Eso es lo que sucede en México. Se ha profundizado la brecha entre el México real y el México legal. En Coparmex creemos que es momento de llevar a cabo una verdadera Convención Nacional Hacendaria para alcanzar acuerdos en 3 dimensiones. 1. La redefinición de las competencias tributarias. 2. Lograr una nueva legislación fiscal, tanto referente a los impuestos directos como los indirectos. Y 3. Actualizar la fórmula de egreso. Estamos convencidos de que con un renovado federalismo es posible fortalecer al Pacto Federal y con ello potenciar el desarrollo de México.